El día de hoy estaremos hablando sobre los posibles escenarios políticos de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela con el analista y consultor electoral Aníbal Sánchez. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, estamos totalmente a la orden. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera que comenzáramos con lo que ha sido noticia en estas últimas horas, el pronunciamiento del gobierno de Noruega, destacando la necesidad de este mecanismo de seguimiento al Acuerdo de Barbados. Quisiera que nos pusiera un poco en contexto sobre lo que ha sido, según señala la plataforma unitaria, la violación de estos acuerdos. Bueno, indudablemente, recordemos que en Venezuela este año asignado por ser un año electoral, se llega al proceso electoral producto de acuerdos políticos, tanto el acuerdo de Barbados como el acuerdo que denominan aquí el gobierno venezolano como la Declaración de Caracas, fue lo que llevó a que se hiciera una convocatoria al proceso electoral de este año. Pero el acuerdo de Barbados contempla no solo el tema de la convocatoria, el tema de realizar elecciones dentro del segundo semestre del año 2024 en Venezuela, que recordemos constitucionalmente corresponden a unas elecciones, ya que para enero del año 2025 debe estar electo un nuevo poder ejecutivo. Así se llegó a este proceso electoral, pero el Acuerdo de Barbados también contempla el tema de ampliar las garantías electorales para tener mayores condiciones, unas condiciones que permitan una mejor competitividad, una mayor competitividad. Y esto ha sido una constante denuncia del lado de la oposición de que no se están cumpliendo esas garantías que puedan llevar a un proceso más competitivo. Podemos tomar como referencia el tema de lo que tiene que ver con la observación internacional. El Acuerdo de Barbados decía que todo este proceso electoral debería ser acompañado de una misión de observación internacional que prácticamente este cronograma, que sí puede decir que el que te está hablando siempre ha hablado que un cronograma electoral pudiera llevar 165 días o 150 días. Este cronograma electoral prácticamente luce un poco atropellado en cuanto a los lapsos, en cuanto a los tiempos, y esto a lo mejor pudiera limitar que puedan participar las misiones de observación electoral calificada. El tema también del registro electoral, que es una constante también en todos estos acuerdos, en la discusión, cuando hablamos de garantías electorales, es importante el tema de la actualización del registro. Han habido constantes denuncias, tanto nacionales como internacionales. El voto en el exterior sigue siendo indudablemente un grave problema para Venezuela y indudablemente muy importante, no lo podemos sacar de nuestros radares si consideramos que prácticamente pudiera, a mí no me gusta dar esas cifras, pues no son cifras oficiales, pero se tienen unas estimaciones que aproximadamente 3.800.000 electores, no estoy hablando de venezolanos, sino de electores de venezolanos pudieran estar en el exterior, entonces tendríamos que crear los mecanismos que faciliten la participación de estos electores y ha sido realmente muy difícil cuesta arriba. El día de ayer, así como fue noticia también el tema de que tuvo una misión de la Cancillería del Reino de Noruega en Venezuela, también apenas ayer fue noticia también que se pudo abrir, por ejemplo, el consulado de Chile para que ingresaran unos nuevos electores o hicieran cambios o actualización en el registro electoral, cuando ya prácticamente estamos transitando la tercera semana de la jornada de actualización, fue cuando apenas se logra abrir el registro electoral en Chile. Muchas de las personas que hoy nos escuchan y nos ven, estoy seguro que están en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos prácticamente donde se piensa que pueden haber hasta 1 millón de venezolanos que pudieran tener su derecho a participar, prácticamente no lo van a poder hacer. Claro, en Estados Unidos también tenemos que considerar que existe no solo un problema jurídico, un problema técnico, sino también un problema político, donde no existen embajadas, donde no existen consulados, es prácticamente difícil de que se pueda actualizar y indudablemente después hacer las votaciones. También está el tema de la interpretación de la ley, aunque la Constitución dice que solo con la cédula deberíamos, para poder participar, para inscribirnos en el registro electoral, hacen una interpretación del artículo 124 de la LOPRE, donde prácticamente le exigen también a los venezolanos demostrar un estado de legitimidad o de legalidad en el país donde están residiendo, y eso indudablemente ha traído
serios inconvenientes. El cronograma electoral en Venezuela sigue transitando. Tampoco nos podemos hacer eco de lo que dicen algunos otros analistas, incluso abogados, de que si el cronograma es ilegal, no es ilegal. Bueno, la realidad está en que prácticamente un cronograma que contempla 90 actividades antes del día de las elecciones, el día de hoy, que les estamos hablando, el 3 de abril, ya vamos por la actividad número 38. Están en este momento prácticamente están ocurriendo varias actividades técnicas y operativas y administrativas Señor Aníbal. prácticamente al unísono. Sí, usted desde comienzos de año viene alertando de que se necesitan al menos 5 meses y medio para poder cumplir con este cronograma electoral y decía que este adelanto terminaría favoreciendo en todo caso al oficialismo. Quisiera que habláramos un poco acerca del estatus justamente de lo que usted señalaba, de este cronograma tan compactado. Bueno, indudablemente son 5 meses y medio, que es lo que nos lleva prácticamente a más de 150 días. Pero uno no es solo tener el lapso, no es solo partir del día D o del 6 de marzo hasta el 28 de julio, sino que después viene la distribución de las actividades. La distribución de las actividades era prácticamente muy importante, sobre todo con el tema del registro electoral, que era el que te estaba hablando, porque nosotros queríamos una jornada de registro un poco más amplia, un poco que hubiera mayor promoción. 3 semanas es prácticamente imposible de que todos los electores se motiven, de que tengan la información, porque no incluso que abran una jornada, sino que prácticamente la jornada, la que llaman la interina, ha sido prácticamente clandestina. Solo se conoce la ubicación de 315 puntos y no de las 800 máquinas que están desplegadas, porque prácticamente hay poca información acerca de dónde se ubican los puntos itinerantes. Los puntos fijos incluso no abarcan los 335 municipios del país, y en Venezuela, estamos hablando en el caso nacional, hay unos puntos que son muy equidistantes. Nosotros siempre hemos dicho, y se usa mucho como ejemplo, el tema de que el registro electoral en Venezuela tiene un carácter continuo, es decir, que es permanente, pero prácticamente este carácter permanente es solo en la oficina, es decir, prácticamente en 24 oficinas donde se lleva el registro electoral. Como te decía, el cronograma va en su actividad 38, unas actividades que son sumamente importantes. Estamos hablando con el tema de la impugnación a las postulaciones, y también se abrió el periodo de modificación a las postulaciones. Este tema de la modificación, así como te hablaba de lo importante, lo importante de hacer una interpretación correcta del artículo 124 de la LOPRE, también es importante a veces tener una buena interpretación, evaluar cuál era el espíritu del legislador al momento de hacer esta ley de la LOPRE, porque entramos ahorita en el tema de la modificación y sustitución, que en Venezuela ha llevado prácticamente un debate. 37 partidos. Esto a veces es importante porque el tema internacional, a veces la gente se ha dejado llevar de que en Venezuela no hay partido. No, hay 37 partidos. De esos 37 partidos, 13 son directamente del polo patriótico o del ala oficialista. Los otros 24 partidos prácticamente son de tendencia opositoras, ubicados prácticamente en distintas alianzas, en distintos bloques. Habrán unos que llegan y dicen que esos partidos están coartados, todo ese tipo de cosas, pero son 24 partidos que están ahí presentes, los cuales también tienen sus derechos, tanto esas organizaciones con fines políticos como su militancia, y entre esos derechos no solo es que está el derecho amparado en el artículo 62 de nuestra Constitución de elegir y ser elegidos, el tema también de la organización civil, de la participación política, que también se ha visto coaccionado, se ha visto coartado en Venezuela. No, hay muchas denuncias acerca de los partidos que quedaron por fuera. En Venezuela existe una legislación no tan actualizada, pero que sí obligaba a que los partidos en cada proceso electoral tienen que sacar el 1%. Este 1% algunos partidos no lo lograron en los últimos eventos, incluso algunos por decisiones políticas. Cada quien, cuando toma la decisión política de dejar de participar, sabe que está corriendo un riesgo de que su partido pudiera ser cancelado. En esto pasó en algunos años anteriores. También está el tema de que cuando no logras ese 1% en 12 estados, en Venezuela son 24 entidades, uno considera que logrando el 1% en la mitad de las entidades,
el partido quedaba legalizado, pero hay unos que no lo lograron. Ahora, ¿de cuál es realmente el proceso para que los partidos queden cancelados? No solo lo que dice el artículo 32 de la ley, sino que prácticamente si tú no logras ese 1%, tú tienes que ir al CNE y pedir lo que se llama una validación de los partidos, y este proceso de validación ya vamos para 3 años que no se hace. Entonces tú no me podías castigar a un partido que no logró su 1% cuando la ley llega y te dice que tú tienes que ir a validar, recoger una firma. Aquí los castigaron prácticamente con la cancelación. Eso ha sido una denuncia. Y para retomar el tema, en la etapa que vamos ahorita en la modificación y sustitución, también, como es conocido, lo han escuchado ustedes por la prensa, en Venezuela hubo serios problemas con el tema de vamos a decir, de la presentación de las candidaturas, lo que se llama en el cronograma la postulación de candidatos. Han habido serias denuncias de que el sistema no funcionaba, de que prácticamente había un filtro prácticamente para ver qué candidatos eran aceptados, pero bueno, el 1 de abril, como dice también el cronograma, se conoció de que ya está un acta de admisión de las candidaturas. Hay 13 candidaturas aceptadas y ahora viene un juego, un barajeo político entre las organizaciones para hacer las modificaciones de las candidaturas, y aquí también entonces están haciendo algunos cambios de la ley cuando te impiden de que los partidos puedan modificar y sustituir esas candidaturas, como está estipulado en el artículo 62, 63 y 64 de la ley, donde prácticamente las organizaciones políticas, productos ya sea de renuncia, productos de hechos sobrevenidos, y eso los partidos podrían hacer la modificación, porque esta modificación es parte de la configuración de unos nuevos bloques dentro de la oposición venezolana. A veces a algunos les encanta meter a toda la oposición en un concepto singular de la oposición. Yo creo que en Venezuela, para poder entender un poco más el tema, hay que empezar a hablar y entender las oposiciones, y hay que empezar a buscar muchos puntos comunes que pudieran hacer, y puntos comunes que a veces tienen que girar en función de la política, una unión en base, una unidad en función de principios básicos, de objetivos y de una política, y no solo en función de una candidatura como ha pasado en Venezuela. Por ejemplo, ¿qué papel juega en este momento Manuel Rosales, quien aseguraba en una entrevista que él no se había lanzado como candidato para llegar de segundo? Bueno, sí, ayer Manuel Rosales fue tendencia aquí en Venezuela por el tema de una entrevista que le dio un colega periodista de ustedes en un programa radial, y juega un poco prácticamente a lo que sería, vamos a decir, el lenguaje y la narrativa, indudablemente, como te decía, en la fase de postulaciones, un proceso que se abrió el día 21 de marzo, vencía el día 25 a las 12 de la noche, y siendo prácticamente minutos antes de que se produzca el cierre de la primera fase de las postulaciones, no se habían originado postulaciones prácticamente por 4 partidos. Te lo puedo mencionar los 4 partidos: Fuerza Vecinal, Movimiento por Venezuela, Un Nuevo Tiempo y el Partido de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el partido, vamos a decir, el estandarte de lo que sería la plataforma unitaria. Esos 4 partidos habían hecho denuncia indudablemente que no podían acceder al sistema, y estaban haciendo lo que a veces llamamos técnicamente postulaciones vías administrativas directamente sobre el CNE, sobre la Oficina de Tecnología y la Oficina de Participación Política, y ellos tenían esa denuncia, estaban prácticamente con la cuerda en el cuello, porque se les iba a vencer el tiempo, no se tomaban las decisiones políticas a tiempo para saber cuál era el candidato que había que inscribir como sustituto, o lo que a veces denominamos coloquialmente como las tapas, es decir, los que iban a apartar los puestos. Y bueno, Nuevo Tiempo procedió a inscribir a Manuel Rosales, un poco con la figura de un comodín de la persona que pudiera ser cambiada en esta fase que estamos ahorita de modificación hasta el 18 de abril, y él procedió a hacer la inscripción, a prestar su nombre, porque era uno de los nombres potables, como dicen aquí, de que el gobierno aceptaba de que fuera candidato. Era uno de los nombres también de dirigente que no, vamos a decir, que cumplía con los requisitos de elegibilidad. Y una vez que él se inscribió, otros 2 partidos que habían dejado de inscribir, como es el partido Movimiento por Venezuela y Fuerza Vecinal, procedieron a adherirse a esa candidatura.
al día de hoy que le hablamos, hay que decirlo responsablemente, Manuel Rosales tiene su foto asegurada en el tarjetón electoral en por lo menos o en al menos 3 de las organizaciones políticas que daba un partido. El partido de la Mesa de la Unidad tampoco había generado sus postulaciones. Ellos enviaron una carta soportada básicamente en que había tenido un inconvenientes, escollos para acceder al sistema y pidiendo una prórroga que era de 72 horas. Extraoficialmente se sabe que se dio una prórroga prácticamente de 12 horas y en esa prórroga el responsable de hacer postulaciones por el partido de la MU pudo también inscribir un nombre que es el de el embajador Raimundo González, también bajo la figura esa del comodín, es decir, apartar el puesto en la primera fase y en la segunda fase, que es la que transcurre hasta el 18 de abril, hacer las modificaciones. Pero bueno, hay también una alerta, un llamado a la oposición venezolana. La oposición venezolana tiene que tener mayor capacidad predictiva, adelantarse a estos hechos. No es primera vez que transitamos un proceso electoral en Venezuela bajo unas condiciones que distan de tener la máxima competitividad, con garantías a veces que nos limitan en la actuación y en el mejor desarrollo de los procesos. Y basado en eso es que la oposición venezolana tiene que tener esa capacidad predictiva de estar preparados, tener el plan A, B, C, D. Yo creo que también el haber dejado para el 22 y 23 discutir el tema de quién va a ser el sustituto, quién podría ser el comodín, tener no un comodín, tener 2, 3, 4 nombres. Incluso el sistema cuando estaba operando te permitía generar varias postulaciones y no presentarlas, es decir, quedaban en el modo de lo que se dice estatus de internet, porque las postulaciones pasan a ser postulaciones una vez que son presentadas. Yo creo que eso faltó un poco. Igual el mismo tema que yo he sido crítico un poco, aunque comparto lo que es la herramienta de las primarias como un mecanismo de selección, de aglutinar a algunos liderazgos. Prácticamente esos errores se habían anticipado de que al resultar ganadora del proceso primario, María Corina Machado, una candidata, una líder venezolana con muchas cualidades y que se ha convertido en un fenómeno social, tenía esos inconvenientes de una inhabilitación. No quisiera entrar ahorita al tema de la inhabilitación prácticamente, porque entonces tendríamos que hablar de lo que es inhabilitación política y administrativa. Es verdad que la Constitución te dice que para limitarte tus derechos políticos tiene que ser en base a una sentencia firme, pero también existe una ley de Contraloría, de control social que data del 2001, que ha dejado más de 1.500 líderes venezolanos inhabilitados en distintos procesos electorales. No es primera vez que María Corina transita el problema de una inhabilitación. Ya en el año 2015, cuando quiso ser diputada, había pasado esto. Todo esto nos lleva a que prácticamente era muy predecible de que María Corina Machado no pudiera concretar su inscripción. Entonces la oposición debió haber estado preparada, como lo habían alertado otros dirigentes de la misma plataforma unitaria. Ahora, bajo este escenario, ¿goza Manuel Rosales de credibilidad, aceptación dentro del pueblo? ¿Cómo quedaría Corina Yoris? Y en este caso, ¿cómo se cumple esta petición que hace el gobierno de Noruega? Dice, apoya una solución negociada en Venezuela para el bienestar de su pueblo. Bueno, podríamos comenzar por lo último, no solo el apoyo negociar una solución de Venezuela, todos los foros internacionales, todos los mecanismos de diálogo, de concertación, de negociación política, siempre dicen que la solución de la crisis venezolana, la crisis general venezolana, tienen que ser productos de diálogo, de acuerdo, entre venezolanos y con las herramientas que te permite el estamento jurídico venezolano. Todo eso te lo viene recalcando. Recordemos que no es solo a veces el tema de la garantía, está el tema también de la atención a la crisis. Eso viene pendiente desde que se firmó el memorando de entendimiento en México. Yo creo que todo esto es importante. En Venezuela hay un paso de lo que sería el acuerdo de Barbados que no se ha cumplido, que era parte también de lo que venía en la agenda de la misión de la Cancillería del Reino de Noruega, que tiene que ver con la instalación de una comisión de seguimiento precisamente a lo que son el acuerdo
de Barbados, porque también tenemos que tener en nuestro radar el tema de los presos políticos, el tema de la persecución a la disidencia en Venezuela, que son temas que también deberían, junto con la atención a la crisis de salud, de alimentación en Venezuela, que deben estar monitoreados por esta comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento no ha sido instalado, porque aunque no se rompen las conversaciones entre lo que es la misión de negociación del gobierno y de la plataforma unitaria, no existe todavía, no está instalada esa comisión de seguimiento y ellos hacen mucho hincapié en esto. Esto es bien importante entonces señalarlo. Sí, también fue noticia el día de ayer el hecho de que María Corina Machado alertara a la comunidad internacional y hablara sobre la posibilidad de ser detenida en Venezuela. ¿Esto es factible bajo las condiciones actuales en el país? Bueno, indudablemente en Venezuela, yo siempre lo he dicho que en Venezuela hay una fórmula que emplea el gobierno siempre para convertir una minoría electoral, porque fíjate que también habíamos faltado esa parte de cuál es la realidad política del gobierno venezolano. Este es un gobierno que prácticamente tiene, según los estudios de opinión, hasta un 85% que vamos a decir que no comparte su política, que rechaza el modelo político que ha implementado el gobierno venezolano, la aceptación o la iniciativa de voto del sector oficialista. Hay unos estudios que te dan el 30%, los más serios promedian 22%, pero incluso los que te dan 30%, como fue noticia también en esta semana, a través de una declaración del director de la compañía Delfa, el que te da 30%, te dice que prácticamente la mitad, es decir, el 15%, de lo que se llama el chavismo blando, estaría prácticamente castigando también la gestión de este gobierno. Es decir, que entonces, fíjate, deja el gobierno prácticamente entre un 15 y un 22% de aceptación. Es posible ganar un proceso electoral en esto, indudablemente en Venezuela, cuando esto ocurre, es producto de que ellos usan esta fórmula que te iba a explicar de cómo convertir una minoría electoral en una minoría social en una mayoría electoral, y es prácticamente en base a la descalificación. Cuando hablamos de descalificación es el tema de las inhibiciones, tanto de vamos a decir, las inhabilitaciones, perdón, tanto de los dirigentes como de los partidos, la inhibición del electorado, cuando tú siembras mucha desconfianza acerca de que las máquinas te cambian la intención del voto, estás inhibiendo. Cuando tú incluso no permites la correcta inscripción de los electorados, estás inhibiendo también la participación. Y otro tema, indudablemente, es la persecución a la disidencia. En Venezuela prácticamente juegan con esa máquina, esa puerta rotatoria de los presos políticos. Yo a veces no pondría en duda de que pudiéramos estar acerca de una amenaza sobre la dirigente María Corina Machado, que pudiera llevarlo incluso prácticamente a ser víctima de actos de violencia, como ya le ha ocurrido anteriormente, no solo el que le limitan el tránsito, que le limitan el acceso a los medios de comunicación, pero también a veces hay que ver también la otra posición. Estaríamos a lo mejor en la presencia también de un falso positivo, que es la narrativa del gobierno, de que es de Colombia, que se han copiado ese modelo de cómo victimizarse, de cómo martirizarse, a veces para subir, no solo a nivel de la aceptación a nivel nacional, sino que internacionalmente es muy importante. En Venezuela a veces las noticias hay que leerlas y hacer el análisis no solo bajo un mismo cristal, sino en varios cristales, porque indudablemente aquí la política, la polarización ha llevado a que a veces obtener las cuestiones bien objetivas te llevan a hacer un mayor esfuerzo de tener la opinión de cada hecho, de cada alerta, de cada comunicado. Hoy también estamos hablando prácticamente el día jueves, hoy también es noticia internacional el tema del pronunciamiento del gobierno de Guyana a partir de que ayer se promulgó la ley de defensa del Estado de la Guyana venezolana, y entonces eso indudablemente llevó una reacción prácticamente inmediata de la Cancillería de Guyana, prácticamente denunciando de que se estarían incumpliendo otro acuerdo político, otra negociación como la que se firmó en Argive.
Quiero retomar eso que acaba de decir sobre esta campaña de desinformación, porque coincide con lo que fue el pronunciamiento el día de ayer de la plataforma unitaria a través de la red social X. Ellos aseguraron que el gobierno está desarrollando toda una campaña para desinformar al pueblo de Venezuela y también a la comunidad internacional con respecto a la percepción de los comicios. ¿Esta falta de condiciones pudiese de alguna manera traducirse en un índice mayor de abstención? ¿Le quitaría esto el ánimo a la gente de participar? Sí, sí, fíjate que cuando te hablaba de esa fórmula de convertir la minoría social en mayoría electoral, te hablaba de la descalificación, de la inhibición, y cuando te hablo de la inhibición, es la inhibición a la participación. Hay muchas personas que incluso después de ver esta triquiñuela, hay muchas personas que se han dejado llevar por las expectativas. Esto es muy peligroso y aquí cabe también una alerta, porque también a veces tenemos que retroceder un poco. También prácticamente 48 horas antes, tú me hablabas de la misiva que le envía María Corina a 20 líderes o 20 naciones del mundo, pero también 48 horas antes había emitido un audio, un video, donde prácticamente ella trataba de crear nuevas esperanzas y estas nuevas esperanzas a veces se pueden traducir en falsas expectativas. Ella jugaba un poco con la ley. La ley sí es verdad que te dice que en el artículo 63 y 64 de que pueden haber cambios en las postulaciones hasta 10 días antes, sin efecto en boleta, indudablemente. Es decir, que prácticamente hasta el 18, y algunos, ellas jugando a lo que es a una narrativa, jugaron y entendieron que entonces, bueno, todavía nos queda una esperanza de que María Corina Machado el 18 de julio pueda ser candidata. Entonces, cuando eso no ocurra el 18 de julio, esa gente se desmotiva, esa gente cae otra vez en el cliché, vieron que por la vía electoral no vamos a conseguir el cambio anhelado, y esto a veces se traduce en inhibición. Cuando tú tienes indudablemente poco piso político, el producir inhibición producto del miedo, de la persecución y de la autocensura, porque eso ocurre también en Venezuela, así como ocurre la autocensura, también ocurre a veces de que yo prácticamente me sumo a lo que llamamos a la abstención activa, es decir, que yo soy el que tomó la decisión de no ir a votar, y eso indudablemente favorece al gobierno, no solo el fraccionamiento de que se estén creando candidaturas tercera columna, quinta columna, para prácticamente fraccionar el voto opositor. Todo esto es importante en Venezuela, todo esto hay que analizarlo, y te repito, pues el mismo tema comunicacional, a veces pudieran estar doble campañas, así como a veces había una campaña por dame fecha, cuando en noviembre, diciembre del año 2023, yo veía estos mismos dirigentes que ahora se quejan de que no pueden inscribir una candidatura deseada, ya sea la de María Corina o la de eso, que ella no le gusta decir sustituto, ella habla de representante de, igualmente esto lleva otra connotación distinta a lo de ser sustituto. En noviembre y en diciembre ese mismo grupo andaba pidiendo el tema, dame fecha, dame fecha, dame fecha, y yo le decía, no llamen al lobo, ¿ok? Porque indudablemente esa estrategia estaba ahí, el gobierno sí pinta todos los escenarios, ¿ok? Y sabe cuándo activar, cuándo hacer jugada en determinados tableros. Bueno, yo decía, más bien de estar pidiendo fecha, empecemos a trabajar el tema de lo que tiene que ver con garantías electorales. Hay temas que van directo, que tienen incidencia directamente sobre el proceso electoral, que no necesariamente van atados a un cronograma electoral. Te puedo decir una como ejemplo, lo que se llama en Venezuela el servicio electoral obligatorio. El servicio electoral obligatorio, según la Constitución y la ley, hay que hacerlo todos los años dentro del primer trimestre. Y eso no hay que esperar de que exista una convocatoria. Y para los que me están escuchando y me están viendo, el servicio electoral obligatorio son todos esos ciudadanos que están en la responsabilidad de cumplir funciones no solo en las mesas de votación, en las juntas electorales. Imagínate lo importante que es esto. Incluso se hizo ese sorteo el 18 de marzo, ¿ok? Y prácticamente no hay un interés, no se ve una campaña para prácticamente ni de los partidos ni institucionalmente por contactar a esas personas. Y no solo contactarlas, hay que motivarla. Mira, María Alejandra, tú resultaste electa, sabes lo importante, el deber cívico que tú tienes. No solo que te voy a amenazar
con una multa de 10 a 50 unidades tributarias, sino motivarla a que tú realmente cumplas con esa función, tan ya sea en la Junta o en una mesa electoral, porque en ellos es que va a descansar prácticamente el desarrollo del proceso electoral en las venideras elecciones presidenciales. Incluso el servicio electoral se hace todos los años, porque incluso pudieran haber hecho sobrevenido. Ya nos ocurrió en el año 2021 con la convocatoria a las gobernaciones, a la elección de gobernaciones. No se había hecho el sorteo del servicio electoral y hubo que llamar contingente del año 2020. Al gobierno no le interesa que esas personas aparezcan, porque prácticamente cuando esas personas no aparecen, tú empiezas a conformar la junta, a conformar las mesas de votación con lo que se llaman los miembros emergentes, esos miembros designados a última hora, y es así como ese aparato electoral del gobierno pasa a tener control del sistema. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por esta cátedra tan detallada con estos temas de interés que son noticias y que por Con supuesto muchos nosotros temas. estaremos muy atentos para ver cómo evolucionan. Gracias por su tiempo. Estamos totalmente a la orden y bueno, cualquier duda por las redes sociales lo podemos responder. Pues yo también he sido víctima de las sanciones por las redes sociales y tengo que estar siempre viendo antes Twitter, ahora X, por varios, sino por el Instagram, pero Aníbal es Sánchez y estamos totalmente a la orden. Bueno, y por Google, ustedes googlean electoral Aníbal Sánchez y siempre estamos emitiendo artículos, opiniones sobre este tema. Así es, muchas gracias por compartir con la audiencia esta información valiosísima y por dar sus coordenadas para seguirlo. Feliz día.